Bueno, Javi. Oye, tío, ¿tú has visto esto? Bueno, claro que lo he visto, lo está petando. En internet las cosas de inteligencia artificial siempre lo petan. ¿Inteligencia? ¿En qué mundo vivimos? Bueno, Últimamente leemos tantos titulares sobre la inteligencia artificial y son tan alarmantes que no sabemos si es una amenaza terrible o un avance que mejorará nuestras vidas. Nos sentamos a entender cuáles son sus límites. a ver, Nuño, ¿qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial? ¿No? Yo creo que la gente no está entendiendo bien lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros damos noticias, que si sucede esto, que si sucede otro, que si hay un avance, que si hay un logro, pero ¿qué le llega a la gente? ¿Tú crees que se está enterando bien? Yo no sé si te acuerdas, pero es que hace relativamente poco, un par de años o por ahí, hablábamos de la inteligencia artificial y decíamos, bueno, teníamos temas sobre la estupidez artificial, es decir, que cometían errores bastante gordos. Tú, por ejemplo, no sé si te acuerdas, lo del coche autónomo, a una señal de stop le plantas una pegatina, cualquiera, que te ponga cualquier palabra y el coche no ve un stop. O este sistema de inteligencia artificial pionero para los jueces, para aliviar la carga que tenían los jueces burocrática, de recomendarles quién tiene que salir con libertad condicional y quién no. Bueno, pues lo daban mucho más a los blancos que a los negros, ¿no? La inteligencia artificial se nutría de toda la información que nosotros los humanos habíamos creado y esa información está muchas veces sesgada. Pero la cosa, como tú bien sabes, está mejorando bastante y muy rápido. Es verdad que nos han impresionado mucho todos estos chats, estos chat GPT, las cosas, las inteligencias conversacionales que están saliendo por ahí, porque la gente las puede usar, pero es verdad que enseguida detectan que se equivoca, que comete errores. Eso también le da la percepción a la gente, le da la percepción de que no funciona bien. Tienes toda la razón, o sea, la gente tiene unas expectativas de la inteligencia artificial que está completamente influida por las películas y la ficción. Y claro, si hemos creado ya inteligencias artificiales que son capaces de mandar al garete una misión humana en el espacio, por ejemplo, nos sorprende que no sean capaces de identificar una señal de stop, por ejemplo. Pero realmente, cuando tú diriges la inteligencia artificial a problemas muy concretos, son imbatibles. A mí, claro, me interesan mucho las aplicaciones en la ciencia y en la biomedicina, y yo creo que ahí sí que estamos llegando a un punto de revolución total. Demis Hassabis, que es este super gurú de la inteligencia artificial, que es el líder de DeepMind, que es esta empresa que compró Google porque era la vanguardia de la inteligencia artificial, siempre decía, cada vez que hacían una de estas cosas que a nosotros nos hacían gracia, ¿no? Que un ordenador es capaz de ganar al juego de Atari, que es capaz de ganar al ajedrez, es capaz de ganar al Go, que es este ajedrez asiático. Y siempre era como, bueno, pero ¿esto para qué sirve? Y siempre terminaban con esa coletilla de, bueno, pero es que esto nos va a revolucionar la medicina, ¿nos va a revolucionar la medicina? Él siempre ha enfocado el desarrollo de inteligencias artificiales con los juegos porque a él le apasionan y cree que la forma en la que aprendemos los humanos tiene mucho que ver con los juegos, con la competitividad, con las moléculas de satisfacción que generas cuando ganas. Ya cuando estaba en lo del Go y otros problemas, ya mencionaban que su objetivo principal era resolver uno de los grandes problemas de la biología, de los mayores problemas de la biología, que es cómo pasas de un lenguaje bidimensional plano, como si yo escribo aquí ahora mesa, y de repente esa palabra salta del papel y se convierte en una mesa de verdad, ¿no? Eso es lo que hace la biología, con el ADN transformado en proteínas que al final son moléculas tridimensionales. Saber qué forma tridimensional va a tener una proteína escrita ha sido imposible durante años con las inteligencias humanas y en el mejor de los casos llevaba años, ¿no?, de investigación. Pues ahora lo hace la inteligencia artificial que ha desarrollado Hassabis, lo hace en minutos, en días. Las proteínas son las responsables de casi cualquier proceso biológico, desde que un árbol crece a que una luciérnaga brille en la oscuridad o que una persona piense, respire o digiera su comida. Todo ello gracias a al menos 20.000 proteínas diferentes. Entender cómo las proteínas toman su forma ha sido uno de los problemas más endiablados de la biología durante más de medio siglo. La transcripción y traducción del ADN dentro de las células produce una secuencia lineal de aminoácidos ordenados en fila india como un collar de perlas. Pero en fracciones de segundo, esa hilera se retuerce sobre sí misma para formar estructuras tridimensionales perfectas, capaces de abrazar, cortar, pegar, absorber, transmitir y producir. El problema es endiablado, porque calcular todas las formas posibles que puede tomar una sola proteína usando los métodos convencionales puede llevar más de 13.700 millones de años, que es la edad del universo. Y en la naturaleza existen
cientos de millones de proteínas distintas. Todo era como el santo grial de la biología. ¿Pero por qué era tan importante saber cómo se pliega una proteína? Pues por ejemplo, es verdad que estamos un poco hartos de hablar del coronavirus, pero sin saber qué forma tenía la proteína que hay en la superficie del coronavirus, El pinchito. no tendríamos las vacunas que ahora tenemos, porque ahora lo que hemos hecho es a ese pinchito ponerle una caparuza de bolígrafo y hacer que no pueda entrar en una célula, es decir, que no nos pueda contagiar. O sea, es así de importante. Conocer la forma tridimensional de una proteína te ayuda a conocer para qué sirve. Para agarrar, para romper, para cortar, para pegar. Y eso es que te abre el dominio del lenguaje de la naturaleza con unas capacidades que hasta ahora no hemos tenido. Vamos a preguntarle a Noelia, que trabaja en el Instituto de Biología Molecular de Barcelona, por qué es importante hablar proteína. ¿Por qué es importante que un ordenador nos hable en proteína? Hola Noelia, ¿qué tal? Las proteínas son macromoléculas muy complejas, pero son las que hacen las funciones de los seres vivos, desde, por ejemplo, la fotosíntesis de los árboles, a que me permitan ahora hablar, o todo lo relacionado con el metabolismo. Es decir, sin ellas no existiríamos. Hacen básicamente casi todo lo que podáis imaginar. Y nosotros entrenamos modelos de lenguaje, que son como, por ejemplo, los de ChatGPT o los de Google Translator, y entonces estos modelos los hemos entrenado en todo el universo de proteínas que hay. Cuando generan proteínas, nosotros no entendemos este idioma. O sea, el modelo habla proteína, pero nosotros no sabemos si estas proteínas en principio son buenas o malas. Entonces, idealmente que necesitamos como una interface o una manera de comunicarnos con este modelo para decirle, pues necesito específicamente esta proteína. Esto hasta ahora pues se hace como escribiendo en el ordenador. Queremos este tipo, una clave, queremos este código de proteína y genera esas. En el futuro, pues me puedo imaginar millones de versiones en las que podamos interactuar con, entes de inteligencias artificiales que generen directamente lo que queramos y nosotros pues hablemos en nuestros idiomas. O sea, son como traductores. Pero a día de hoy se hace escribiendo. Bueno, es todo muy nuevo, pero lo que hacemos es pues escribir directamente el tipo de función, por ejemplo, proteasa, y que genere este tipo que el modelo hable este tipo de secuencias. Claro, no es tan sencillo como decirle, dame, una proteína que cure el Alzheimer, por ejemplo. No, para nada. Claro, hay que conocer bien el problema. Es que, de hecho, es que el Alzheimer tampoco sabemos muy bien cómo termina de suceder. Entonces, de ahí a que una proteína lo resuelva, pues hay un largo camino. O sea, que los límites también son un poco los límites de nuestro conocimiento, ¿no? Para las enfermedades, desde luego, porque tenemos que intentar comprender bien por qué suceden enfermedades como el Alzheimer o el cáncer, como dices, que son muy complejas y hay muchos factores. Pero, en general en biomedicina, cuanto más control tengamos sobre el diseño de proteínas, más rápido avanzaremos. O sea, hasta ahora no podíamos diseñar proteínas de una manera rápida y eficaz que hicieran lo que nosotros queríamos. Y ahora con todas estas herramientas tipo ChatGPT o DALL-E o todas las herramientas que están saliendo, pues cada vez estamos más cerca. Y otro de los que nos ha hablado de los límites es David Baker, que es como uno de los grandes personajes en este campo y es además el líder del desarrollo en abierto. Y mira, le preguntábamos por los límites y esto es lo que nos ha contestado. The applications of protein design and artificial intelligence in protein design, I believe, will be very, very far-reaching. We will be able to design better medicines that are safer and cheaper, vaccines that are more effective, new ways of capturing solar energy and other contributions to sustainable energy. We will also be able to make new types of materials like bone and tooth, but fashioned from, but designed from proteins for new purposes, and new approaches to problems in a wide range of technology. For example, new ways of interfacing digital electronics with the biological realm. So I'm very excited about the future of protein design. Aquí ha habido un problema también con el tema del desarrollo de la inteligencia artificial, que es que son las empresas, las grandes tecnológicas las que lo están impulsando, ¿no? Ha habido una fuga de cerebros, o como lo queramos llamar, más bien han diezmado departamentos enteros de universidades norteamericanas y demás, porque todas estas máquinas son desarrollos, son sistemas que se crearon en universidades en los años 80, en 90, primeros 2000, y toda esta gente, todos los grandes cocos de la inteligencia artificial, ahora están trabajando para Facebook, para Microsoft, para Google.
los han comprado a todos, los han fichado a todos. Digamos que uno de los mayores problemas de este campo es que sean empresas con sus intereses, como es natural, las que estén desarrollando un campo un campo de investigación, un campo que sabemos que va a ser crucial para todo, ¿no? Estamos hablando de la medicina, pero también puede ser crucial para la guerra. Y al final son empresas privadas las que lo están impulsando, ¿no? Eso también, por un lado es un problema, pero también está bien que en este ámbito del que hablábamos, ¿no? En el de las proteínas y el desarrollo de este santo grial de la biología, que también haya gente que esté trabajando en abierto. Hassabis, que hablábamos de él, es uno de ellos, pero claro, Hassabis era una persona, pues eso, que le empezó a interesar mucho en los juegos, estudió informática, creo, pero después hizo un doctorado en neurociencia y ha encontrado, o sea, él iba como con un objetivo muy claro, pero claro, le llegó Google y le compró la empresa. Entonces, evidentemente, los intereses de Google ahí entran a jugar claramente. Y luego, ¿quién más hay aquí metido? ¿Quién tenemos? Estaba Elon Musk. Elon Musk, por ejemplo, era también accionista de DeepMind, pero fue como muy sonado cuando decidió invertir también mucho dinero en otra inteligencia artificial, que es precisamente la que ha hecho ChatGPT, ¿no? Y fue como, bueno, ha abandonado DeepMind y se va. Sí, esta empresa que se llama OpenAI, que él lo vendía también, Elon Musk lo vendía como, bueno, es que estas herramientas tienen que estar abiertas para todo el mundo, ¿no? Pero claro, están abiertas para todo el mundo y de repente mete $10.000 millones Microsoft para desarrollar eso y para que ese modelo esté en su buscador. Para entendernos, están buscando la manera de hacerle competencia a Google en el único sitio donde no se le puede hacer competencia. Es una lucha por la hegemonía, ¿no? Claro, entonces es, digamos, un problema que ya va más allá de pues, la investigación científica o lo que sea, ¿no? Digamos que es una gran batalla del futuro de Internet que la está librando estas grandes tecnológicas con digamos, todo con el eje de estas máquinas pensantes y tal. Y eso puede, digamos, generar algún tipo de ruido o estropicio en este ámbito que estamos hablando, en el de ayudarnos a curar enfermedades o buscar medicamentos. O sea, por ejemplo, hay un grupo de la Universidad de Washington que es hiperpionero en esto y desde el principio han hecho sistemas de inteligencia artificial que incluso consumían un poquito o involucraban a gente que no tiene tampoco una idea súper precisa de la inteligencia artificial para que ellos jugasen a una especie de juego que consistía en ver diferentes posibilidades de plegamiento de proteínas. Y ha sido desde siempre un sistema en abierto, se llama Rosetta Fold. Y ahora están haciendo como la tercera, cuarta versión que ya hacen cosas bastante alucinantes. Eso que contabas mola mucho, esto de que la gente podía jugar online a jueguecitos como muy básicos y tal, que a veces eran entretenidos. Yo recuerdo haber jugado alguno que me parecía un poco más rollo, pero digamos que veías tú la intención que había de, bueno, aprovechar la inteligencia de la gente para saber cómo funcionan estas cosas, cómo van manejando, cómo van viendo las 3 dimensiones de las cosas, para luego esto, con toda esa información, ¿no? Con toda esa percepción, esa intuición humana, ir alimentando la máquina para que supiera cómo se comportaría una cuestión, un objeto en 3 dimensiones, ¿no? Total, y también para involucrar a la gente, porque este problema es súper importante. Es que este problema realmente puede solucionar cosas muy, muy, muy importantes que ya van más allá de qué buscador es el más usado en Internet, sino si conseguimos hacer una vacuna para la próxima pandemia en cuestión de semanas o incluso meses, en vez de años o décadas, como hay algunas vacunas que hemos tardado muchísimas décadas, ¿no?, en desarrollarlas.